Bienvenidos, estimados hermanos y amigos en Jesucristo. Qué alegría es volver a estar acompañándoles en un nuevo tema sobre la apologética católica. En este día vamos a reflexionar en un tema muy precioso, un tema en el cual nos va a hablar la necesidad de renacer en el Espíritu a través del bautismo para entrar al reino de los cielos. Es importante que nosotros, como católicos, tengamos claro lo que significa para el cristiano renovado en el Espíritu el bautismo. No es solamente un simple sacramento, no es solamente, hermanos, un símbolo que hay que hacer, que porque quiero que me bauticen, que porque quiero que ir a la iglesia, entrar a servir, a perseverar. Eso es importante, por supuesto que es importante en la vida del cristiano. Por eso que ahora, a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, vamos a reflexionar lo que Cristo, el verdadero Mesías, el Dios con nosotros, le recomendó a un hombre, a un rabino fariseo llamado Nicodemo. Dejemos que Cristo sea el que nos vaya dando los pasos, las pautas, los elementos importantes para que tú y yo creamos aún más lo que podemos lograr nosotros a través de la renovación espiritual, que desde el bautismo hemos sido llamados e invitados de parte de Dios a participar en ese misterio que nos puede llevar hasta el reino de los cielos. No solo ver el reino, sino entrar al reino. Eso lo vamos a escuchar. Por eso que les voy a invitar que le pongan ojo y oído al versículo 3 y al versículo 5. Siempre en el capítulo 3 de San Juan. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repito, San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús, y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que nadie que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho: tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es un tema muy importante para nosotros los católicos, muy controversial con las demás sectas protestantes, porque ellos han tomado el bautismo simplemente como un sentido figurado. Y dentro de ese sentido, ellos creen que solamente el bautismo es para personas adultas.
Y precisamente en este texto de ahora se podrán tomar ellos como para refutarnos, contradecirnos a nosotros, los católicos, diciendo, pero ahí está hablando con un hombre ya viejo, un hombre ya adulto, un hombre mayor. Jesucristo ahora, si lo vemos nosotros, lo escuchamos con los oídos del Espíritu, de dentro del alma, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que Cristo le está diciendo a un hombre adulto es que tiene que renacer de nuevo una persona para poder ver y entrar al reino de Dios. Renacer del agua y del Espíritu, es decir, del bautismo y la conversión, la transformación, la renovación interior. Este hombre se llamaba Nicodemo, era un rabino, era un maestro de Israel, puesto que era un fariseo. Sin embargo, este hombre, hermano, algo sentía en su interior, le llamaba la atención oír escuchar a Jesús predicar. La predicación del maestro le fascinaba a él, le gustaba. Y por eso es que Nicodemo, oído a esto, de noche fue a ver y platicar con Jesús. ¿Por qué fue de noche? Por el miedo, por la pena que sus compañeros rabinos judíos, compañeros fariseos, se pusieron en contra de él. Pero pudo más el Espíritu de Dios, porque, hermanos, aún que este hombre era ya adulto y maestro, pero si tú te das cuenta, no entendía lo que era la acción espiritual, la acción del Espíritu Santo en la persona, porque ellos solo predicaban la ley del Torá, la ley judía. No entendían lo que era la renovación espiritual. No entendían lo que era, lo que conlleva también el recibir el sacramento. Por ejemplo, el bautismo que Juan el Bautista realizaba era un bautismo nada más, dice Jesucristo, de arrepentimiento. Que sí había un arrepentimiento. Y por eso iban al bautismo, a recibir el bautismo. Pero que ese bautismo no iba en relación al bautismo que Cristo posteriormente, en el capítulo 28, verso 18 al 20 de San Mateo, nos va a mandar a realizar ese bautismo en la misión que le encomienda ya resucitado antes de subir al Padre. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, en la Trinidad Santa. Entonces, ese bautismo de la Trinidad es el que esos judíos de ese tiempo no lograban entender. Porque comenzaba a darse el nuevo bautismo que Jesús venía a enseñarnos. ¿Te das cuenta cómo es importante que nosotros comprendamos las Escrituras, las profundicemos, las sepamos interpretar a base del conocimiento que nos da nuestra Madre, la Santa Iglesia, a través de la tradición apostólica, por medio del magisterio de la Iglesia, que es el encargado de darle el discernimiento adecuado, idóneo, a la Sagrada Escritura. Pues bien, llega Nicodemo de noche y empieza a halagar el oído, el gusto de Jesús. Le dice: Maestro, sabemos que viene de Dios, porque solamente una persona que viene de Dios puede hacer milagros, señales milagrosas. Has venido de parte de Dios como maestro. Entonces, Jesús aprovecha ese diálogo,
aprovecha ese encuentro con Nicodemo y comienza a evangelizarlo. Fíjate qué misterioso esto, ¿verdad? Jesús siempre se aprovecha de las circunstancias. Jesús siempre nos va a enseñar que nosotros, hermanos, aprovechemos las circunstancias para evangelizar, para hablar de Dios, para hablar de Cristo, de la salvación, para hablar del bautismo, que es el principio, que es la puerta de entrada al reino de los cielos. Y le dice Jesús: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesús utiliza entre el versículo 3 y el 5 dos verbos. Ahorita hemos escuchado el versículo 3, el verbo ver. Ver. Quien no renace de lo alto no puede ver el reino. En primera instancia habla de ver. ¿Por qué? Porque, hermano, el renacimiento interior, el renacimiento espiritual es importantísimo para que nosotros hagamos eficaz, o Dios haga eficaz en nosotros, el sacramento del bautismo. Es decir, un cristiano católico se bautiza, muy bien, gran paso realizado. Pero si no continúa dando pasitos de arrepentimiento y de conversión, existe el peligro que ese hermano, que esa hermana no va a durar mucho tiempo en la perseverancia. Por ejemplo, está bien que quiera dar pasos en los sacramentos porque quiere casarse, quiere recibir el sacramento del matrimonio. Y para recibir el sacramento del matrimonio, el primer paso es ser bautizado. Pero aquí el peligro, ¿dónde puede estar? Que a lo mejor solamente quieren casarse y por eso va a realizar los demás sacramentos anteriores al matrimonio por requisito nada más. Y eso no es muy recomendable. Y es importante que al dar la formación, dar la catequesis de formación del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la confesión o reconciliación, hermano, hablarle también de la conversión. Que el bautismo también nos llama a la conversión, al arrepentimiento primero y luego a convertirnos en nuevas criaturas, nueva mentalidad, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos deseos, una actitud distinta a la de antes del bautismo. Por eso Jesucristo le dice: no te extrañes, yo te estoy asegurando, Cristo, el Dios, no puede ver el reino de Dios si no renace de lo alto, es decir, del Espíritu Santo. Lógicamente, imagínense, Nicodemo, siendo un maestro, repito, ¿verdad?, no entendía lo que Cristo le decía, no encajaba en la ley, en la doctrina que ellos predicaban, enseñaban a la nueva doctrina que Cristo estaba transmitiéndole. Nicodemo le preguntó, escucha, una pregunta y a la vez una respuesta ilógica. Como una persona adulta se va a poder imaginar que tiene que entrar nuevamente al vientre de una mamá, de una madre. Si ya estamos grandotes, si ya somos personas adultas, no cabemos en el vientre de nuestra madre. Pero entendamos que Nicodemo, aunque era un rabino, repito, pero ignoraba estos misterios. Y Cristo estaba para eso, para designorarlo. Y aprovechando el momento, lo evangeliza. Toca su corazón, toca su sentimiento, toca sus emociones. Y este Nicodemo, posteriormente, vamos a ver que se une al grupo de los discípulos del Señor. Es decir, que esta conversación, que este encuentro personal que tuvieron,
hermano, sí trajo frutos. Sí trajo buenos frutos en Nicodemo. Entonces, Jesús, ¿qué le responde? Cuando él le dice, ¿acaso podemos volver nuevamente al vientre de nuestra madre y volver a nacer? Versículo 5. En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Aquí estamos escuchando que Jesús le responde que si hablamos de un sentido de nacimiento del vientre de nuestra madre, hemos nacido nada más de la carne. Que no estamos naciendo en ese momento del Espíritu Santo. Que es necesario que si ya nacimos de la carne, ya nacimos del vientre de nuestra madre, también renazcamos del agua y del Espíritu. Es decir, pasemos por las aguas bautismales, recibamos el sacramento del bautismo. Sin el bautismo, difícilmente podemos entrar o podríamos entrar, hermanos, al reino de los cielos. Nosotros ahora, en la actualidad, en el presente, que ya conocemos estos misterios, que ya hemos escuchado la palabra del Señor, que ya sabemos estos misterios, es preciso e indispensable recibir el bautismo como primer paso para entrar al reino de los cielos. Es indispensable. Una persona que muera sin bautismo y sin creer en Cristo, lastimosamente va a entrar al reino de los cielos, hermanos. Difícilmente. Porque hoy en día, hermano, hay predicadores de distintas denominaciones, ¿verdad? No digamos de nuestra iglesia, tocando las puertas, llevando el mensaje de salvación. Y el primer mensaje de salvación que hay que transmitir a la persona, a las familias, es el bautismo. Y son personas adultas, como los sacramentos que acabamos de realizar en la vigilia pascual. Con mayor razón hay que hablarles de la transformación espiritual, de la renovación espiritual, de renacer de lo alto. Ya renacimos del agua en el bautismo, hoy tenemos que dar un nuevo testimonio, nuevo. Ya no con palabras que no son de cristianos, que no son espirituales, ya no con actitudes, ya no acciones, hermanos, inmorales, de una persona, vamos a decir, pagana. Para el nuevo cristiano en Cristo, tiene que actuar, tiene que hablar, tiene que tener una actitud distinta, nueva. Lo que nace de la carne es carne, pero si ya nacimos del Espíritu, somos Espíritu. Y el Espíritu es el que tiene entrada en el reino de los cielos. Hermano, esto no es un juguete. Esto no es solamente una simple noticia. Esto es, como decimos nosotros en palabras muy comunes, ¿verdad? Servirá como un trampolín al reino de los cielos. Escucha lo que dice también. No te extrañes que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto, ¿eh? No te extrañes, es decir, Nicodemo, tienes que actuar distinto, tienes que recibir el bautismo. Y un bautismo que traiga transformación interior, renovación interior, cambio de vida, cambio de mente y corazón. Como en otro lenguaje le llama, metanoia. Cambio de mente y corazón. Realizar una metanoia. Dar los pasos. Como nosotros, los seres humanos, hemos sido elegidos por Dios Padre a través de Cristo Jesús el Señor. Entonces estamos llamados a la salvación. No estamos llamados al infierno,
a la condenación eterna. No, ningún ser humano está llamado a condenarse. El que quiera condenarse lo va a hacer por su propio gusto, por su propio deseo, por su capricho, por su soberbia, por no ser humilde. Yo no me estoy bautizando. Bueno, cada quien, hermanos. Puesto que la salvación no se puede dar a la fuerza. La salvación ya está dada para nosotros, los seres humanos. Pero hay que concluirla, hay que hacer la vida realizando los pasos que a nosotros nos corresponden. Y uno de esos es el bautismo. ¿Ya eres bautizado, hermano, hermana? Te felicito. Te felicito. Pero si no lleva una vida congruente, es decir, coherente, soy bautizado, soy católico perseverante, así también tiene que ser mi testimonio de vida, mi lenguaje al hablar, mi actitud, mi comportamiento renovado, de nueva criatura. Y no olvidarme, hermano, ¿hace cuánto tiempo tú tuviste tu encuentro con Cristo en el bautismo? Hace añísimos. ¿Y cuánto tiempo hace de que tú renovaste ese bautismo en un retiro de iniciación? Entonces ahí volvimos a renacer del Espíritu Santo. El sábado anterior, es decir, en la vigilia pascual, renovamos nuestro bautismo, las promesas bautismales. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. Demos un buen testimonio de vida, para que a través del testimonio de vida, otras personas también quieran acercarse al templo, acercarse a la comunidad, acercarse a la perseverancia. En otras palabras, acercarse a Dios. Jesucristo termina diciendo a Nicodemo: no te extrañes que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. Renacer. Decir, ya naciste de la carne. Hoy renace de lo alto, del agua y del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Es decir, nosotros que hemos nacido ya del agua y del Espíritu, hermano, tenemos que saber que tenemos una meta donde queremos llegar. Un puerto donde queremos desembarcar. Eso se llama el reino de los cielos. Y al reino de los cielos solo van a llegar los valientes. Aquellos hombres y mujeres que se bautizaron, pero que no solamente recibieron el bautismo por un simple requisito, sino que también lo llevaron a la práctica día con día, la perseverancia, la constancia. Hermano Nicodemo, después de ese diálogo, hubo bendición para él. Fue un hombre humilde, un hombre sencillo. Escuchó a Jesucristo e hizo vida esas palabras. Porque muchos fariseos lo escucharon, pero no hicieron vida esas palabras. Muchos fariseos llegaban a oírlo, pero simplemente para enojarse contra él, para mofiarse, para contradecirle, porque no había humildad, no había sencillez, no había docilidad, no había espíritu de humildad, espíritu de Dios. Hermanos en Cristo, gracias al Señor, nosotros los católicos somos bautizados desde niños. Por lo tanto, ahora tenemos que constantemente renovar ese bautismo. ¿Cómo? A la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios. Dejémonos transformar, dejémonos sentir, que nuestro corazón sienta lo que Jesús sintió, que nuestra mente piense lo que Jesús pensó, que nuestro cuerpo haga, nuestra boca hable palabras de las que Jesús hablaba. Y de esa manera nosotros estaríamos también dando testimonio que hemos renacido de lo alto, del Espíritu Santo, que es el que va a entrar al reino de los cielos. Solo la carne, por ser carne, sin el bautismo, no tiene entrada al reino de los cielos.
estimados hermanos que me han acompañado en esta transmisión, siempre invitándoles que compartan este video, de verdad, que compartan mis videos de YouTube, que toquen la campanita, si es posible nos dejen un mensajito, pero que lo más importante es que lo compartan con otros hermanos, con otras hermanas, con otras personas, con otros grupos, para que ellos también renueven su fe, su amor a Jesucristo, su amor a la Santísima Virgen María, su amor a la Eucaristía, su amor al reino de los cielos, que es donde todos queremos llegar. Bendiciones para todos, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.